Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que están mirando esta transmisión en este día domingo, donde estamos agradecidos del Señor porque un día más nos ha tenido con vida, con salud, un día más para poder estar ciertamente conectados a través de esta transmisión y en esta mañana también el poder juntamente escudriñar la palabra del Señor y aprender de lo que Dios nos tenía preparado en esta mañana para poder, cierto, sacarle el mayor provecho a los versículos que el Señor tenía para nuestras vidas en esta hermosa mañana. Así que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que está conectado desde ya en esta transmisión y desde ya les vamos diciendo, ¿cierto?, que los versículos de la lección se encuentran en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4, y el texto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, en el cual le vamos a dar en un momentito más lectura, ¿cierto?, a lo que vamos a estar conversando en esta mañana y que sea, ¿cierto?, la presencia del Señor manifestada, por supuesto, también a través de esta escuela dominical. Así que le invito a que cierre sus ojitos y oremos a la presencia del Señor para poder agradecer por este día y también por lo que Dios tiene de bendición para cada uno de nosotros. Cerramos los ojitos y oramos al Señor. Bendito Dios amado, te damos gracias, Padre Celestial, porque una vez más, Señor, tu presencia nos ha convocado para reunirnos, Señor, en esta escuela dominical. Rogamos, Padre Celestial, primeramente que seas tú dándonos gracias, sabiduría de parte del cielo, para poder nosotros, Señor amado, dilucidar de tu palabra, aprender, bendito Dios, de lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, que la lección, bendito Dios, sea para nuestras vidas algo refrescante a nuestra vida espiritual, un alimento, Señor, en el cual podamos nosotros también degustarlo como es tu palabra, que podamos también, Señor, aprender de todo lo que tú quieras enseñarnos y hablarnos en esta mañana, que pueda ser dirigido para nuestras vidas y también sellarlo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Te rogamos en esta mañana que tu mente poderosa, Señor amado, nos pueda dar a nosotros también una porción de esa inteligencia que tú tienes para poder nosotros, bendito Dios, poder aprender y abrir también nuestras mentes a poder aceptar, Señor, lo que tú quieres hablar en esta mañana para nuestras vidas. Te pedimos desde ya que tu presencia nos sea acompañando, nos seas dando inteligencia y sabiduría de lo alto para poder, Señor, desglosar esta hermosa palabra que nos tienes en esta mañana. Te pedimos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y ahora levántanos de esta oración en el dulce nombre de nuestro bendito y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Le invito a que le demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dar lectura al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hermosa, cierta palabra que tenemos en esta hermosa mañana, donde Dios nos va a hablar claramente, cierto, a cada uno de nosotros. Y comenzamos enseguida, cierto, con los colosenses que habían recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Sin embargo, cierto, Pablo en ese entonces encontramos, cierto, en las escuelas dominicales anteriores, que Pablo nunca había estado en Colosas, cierto, y no conocía a los colosenses. Sin embargo, estaba bien informado, cierto, porque tenía un informante, como lo habíamos dilucidado, cierto, en los capítulos anteriores, donde él recibía cierta información de lo que sucedía en ese lugar. Principalmente, como hablábamos, de los falsos maestros, ¿cierto?, que se introdujeron con enseñanzas falsas de distintas doctrinas, que no eran doctrinas basadas, ¿cierto?, en otros libros simplemente, sino que habían ellos recibido otras doctrinas de ceremonias, de rituales, de ceremonias, de falsas, ¿cierto?, humildades que ellos estaban ingresando en su corazón, de maltrato al cuerpo, de sacrificio, ¿cierto?, al cuerpo, que verdaderamente nosotros sabemos que no tiene ningún valor frente a la presencia del Señor en este tiempo. El sacrificio, ¿cierto?, de nosotros, que no daban satisfacción a la carne, ¿cierto?, no satisfacía lo que necesitaba, ¿cierto?, el apetito de la carne, sino que estaban desviando la atención de lo que era el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que estaba intentando ser predicado, ¿cierto?, y pregonado en ese entonces. Es por eso que en esta mañana, ¿cierto?,
La palabra del Señor tiene un hito muy importante para nosotros, una lección muy importante, porque esto es precisamente lo que estamos viviendo en este tiempo. Quizás no nos están enseñando, ¿cierto?, diversas filosofías, por ejemplo, las filosofías griegas que se enseñaban en ese entonces, que eran falsas doctrinas, o el miticismo oriental que llegaba, ¿cierto?, a Colosas, con dietas alimenticias, ¿cierto?, y apetitos que eran diversos, que no estaban, ¿cierto?, apegados a lo que Jesucristo o a lo que Dios había interpuesto a través de su ley. Es por eso que en este tiempo quizás no tenemos enseñanzas de diversas formas como lo son las filosofías griegas, como decíamos, ¿cierto? O que mezclaban en ese entonces el judaísmo con la filosofía de otros países, ¿cierto? Pero sí hoy en día se están enseñando otros tipos de doctrina y el adoctrinamiento que está siendo, ¿cierto?, llevado o marcado, que usted sabe que no lo puedo decir públicamente, ¿cierto? Porque si no nos bajan el video de las redes sociales, pero usted sabe a lo que va dirigido, donde cierto partido, ¿cierto? O ciertas personas que se dejan regir por un partido político que es más bien ambientado supuestamente a lo social, pero tratan, ¿cierto?, de poder introducir a la mentalidad y cambiar la mentalidad de las personas, siendo que eso va completamente en contra de la naturaleza que nuestro Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo ha puesto para nosotros como seres humanos. Es por eso. ¿Qué hacer entonces nosotros? ¿Qué podemos hacer frente a estas enseñanzas erróneas, cierto? Que las cuales tenían ellas, esas enseñanzas de ese entonces tenían que ver con aspectos externos y también, cierto, aspectos internos y en terreno mismo, cierto, de lo que estaban tratando de enseñar para cambiar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta la comenzamos a encontrar, cierto, a partir del versículo que está en esta lección, porque dice, cierto, primeramente, sí pues, ¿cierto? Habéis resucitado con Cristo. Y es el primer hito que marca Pablo, ¿cierto? A través de esta carta que envía a los colosenses, porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y esta conjunción, ¿cierto? De la palabra sí no es una condicional, sino que es una palabra que se utiliza argumentativamente a través de los labios de Pablo, porque se traduce puesto a qué o por cuánto qué, ¿cierto? Entonces, habéis resucitado con Cristo. Y ese tema, ¿cierto? Se tocó en los capítulos anteriores, ¿cierto? Donde ya nosotros habíamos comprendido que habíamos resucitado para una nueva vida en Cristo. Entonces, debemos buscar nosotros, ¿cierto? Dice buscad, que es en verbo imperativo, o sea, es una orden, no es algo que se pueda dilucidar de distintas formas, sino que es una orden que está entregando la palabra del Señor. Dice, buscad las cosas de arriba. Pero vamos a quedarnos primero con el principio. Si pues habéis resucitado, ¿cierto?, con Cristo. ¿Qué es lo que dice en esta frase Pablo? Dice tantas cosas que nosotros podemos empezar a desglosar para poder comprender. Porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué es lo que nos hace primero alusión? A que fue una decisión que nosotros hemos tomado de poder haber resucitado juntamente con Cristo. También que la salvación ha llegado a nuestra vida a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos resucitado, ¿cierto?, también nos hace alusión a que nosotros comprendemos enseguida que tenemos una nueva vida con Cristo. Entonces, ¿cierto? Nosotros empezamos a entender y a comprender que cuando dice de este verbo imperativo de buscar, ¿cierto?, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice la palabra del Señor. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, enseguida, ¿cierto?, nos hace Pablo un hincapié para que no nos desviemos, ¿cierto?, de lo que estaban hablando en ese entonces las falsas doctrinas, porque dice buscar las cosas de arriba donde está, ¿cierto?, Cristo. Entonces, nosotros, ¿cierto?, empezamos a entender que esta lectura no admite, ¿cierto?, una doble lectura, sino que es una palabra que denota urgencia, donde nos está demandando, ¿cierto?, el poder buscar las cosas de arriba, porque tenemos que comprender que las cosas del cielo son las que nosotros debemos luchar y ponerlas como una prioridad, porque Cristo, ¿cierto?, es la cabeza y ahí también, ¿cierto?, tienen que estar los miembros del cuerpo, por supuesto. ¿Y cuáles son los miembros del cuerpo? Nosotros, los que servimos, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Es por eso que nosotros, ¿cierto?, debemos tener también como prioridad a nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de este cuerpo, que por supuesto va comandando lo que nosotros somos aquí en la tierra. Es por eso una de las razones en la cual empezamos a ver, por ejemplo, en la tierra que hay personas, hay hombres
que se intentan dar, ¿cierto?, mayor poder del que deberían tener, o un mayor aspecto de su vida, ¿cierto?, o una mayor visión de lo que ellos son, de lo que deberían ser, ¿cierto?, con mayor humildad, y se empiezan a sobreponer frente a las personas, o sobre las personas, mejor dicho, y empiezan, ¿cierto?, muchos falsos maestros, muchos pastores, muchos profetas que se llaman el día de hoy, que se interponen por encima de las personas, tratando de poder controlar, siendo que pierden la cabeza, que es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, e intentan ellos ponerse por sobre nuestro Señor Jesucristo para recibir las alabanzas, las adoraciones, los méritos, siendo que todo eso, alabanzas, adoraciones y méritos, se los merece nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es tan importante comprender, ¿cierto?, esta palabra que Pablo quería hacerles entender a los colosenses, y también nos quiere hacer entender la palabra del Señor a nosotros en esta mañana. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, ¿cierto?, entre el estado anterior que tenía el creyente, ¿cierto?, cuando estábamos vivos para el mundo, pero estábamos muertos para Dios. Cierto que es importante comprender el por qué nosotros estábamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Porque nosotros estábamos, cierto, vivos para el mundo, pero muertos para Dios en delitos y en nuestros pecados. Entonces, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estábamos, cierto, viviendo nuestra vida como Dios la demandaba para nosotros, sino que hacíamos lo que nosotros creíamos o queríamos, y creíamos que estaba bien o que estaba correcto. Pero cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, empezamos a entender que verdaderamente aquí en la tierra hay una forma de poder vivir la vida, que es una nueva vida la cual nosotros tenemos, en la cual ya no está solamente, ¿cierto?, nuestra vida viva para el mundo y muerta para Dios, sino que ahora está muerta para el mundo y viva para Dios. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces antes, cuando estábamos en el mundo, estábamos separados. Recuerde que la palabra muerte es la separación de Dios con el hombre, la separación del ser humano con la presencia del Señor. Esa es la verdadera muerte que nosotros podemos encontrar aquí en la tierra. Y es por eso que nadie en esta tierra tiene que irse de este mundo sin haber conocido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su único y personal Salvador, porque ahí, cierto, se va, quizás después de la vida postrer, no va a tener vida postrer esa alma. ¿Por qué? Porque no aceptó a Cristo como su Salvador personal. Es por eso, disculpe mi hermano, que nosotros, ¿cierto?, podemos entender en la palabra del Señor que verdaderamente Cristo, ¿cierto?, pese a todo lo que sucedió, Él fue al cielo, ¿cierto?, a preparar una morada para nosotros, ¿cierto?, donde Él está, también podamos estar juntamente con Él como el cuerpo de Cristo que somos. El libro de Corintios capítulo 15, versículo 47 y 48 dice la palabra del Señor: el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces, encontramos, ¿cierto?, en este versículo que dilucidamos claramente, ¿cierto?, que ya estamos sentados allí, ¿cierto?, con Cristo como nuestra cabeza. Y más tarde nos hará centrar también, ¿cierto?, como cuerpo de Cristo que somos, al cual nosotros pertenecemos. Entonces estaremos juntamente con Él también nosotros reinando. El libro de Juan capítulo 14, versículo 3, dice la palabra del Señor: y si me fuere y os y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿cierto?, entendemos nosotros a través de esta palabra que nosotros también vamos a estar juntamente reinando con Él. Entonces, es importante entender, ¿cierto?, que nosotros se nos hace necesarios el poder nosotros levantarnos, ¿cierto?, pero no con el poder, ¿cierto?, de nosotros seres humanos, sino que con el poder que Dios otorgó a través de Jesucristo para nosotros ser levantados a través de la presencia y la salvación que Cristo nos otorga. El libro de Efesios también nos habla, ¿cierto?, de la importancia que es el poder mirar o poner la mirada, ¿cierto?, y la vista en las cosas de arriba. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 y 6, dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
Amén. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice algo hermoso: por gracia sois salvos. Y después el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque en esta tierra nosotros no tenemos la oportunidad o la posibilidad de poder ser triunfadores. La única forma de nosotros poder triunfar en esta carrera celestial es después de la vida, ¿cierto? Que vivamos aquí en la tierra, el poder tener la esperanza de resucitar juntamente con Cristo. Y para eso tenemos que entender que nosotros, nuestra alma, ¿cierto? Tiene que ser primero sellada y salvada por nuestro Señor Jesucristo. La salvación ya fue entregada en el madero de cruz. Tenemos un check, ¿cierto? Estamos listos en un punto. Pero nosotros tenemos que mantener esa posibilidad que Dios nos entregó de ser salvos. ¿Y cómo la mantenemos? Haciendo la voluntad de Dios y permaneciendo fieles hasta el momento en que nos toque a nosotros partir de esta tierra. Es por eso que es importante que nosotros pongamos las cosas o la vista, ¿cierto?, en la mirada o la vista y la mirada, ¿cierto?, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Es decir, mentalizarnos y concentrarnos, ¿cierto?, y fijar los pensamientos y los deseos. Y qué importante los deseos, ¿cierto?, porque nosotros aquí en la tierra deseamos muchas cosas, pero ¿qué cosas celestiales nosotros deseamos? Es un buen punto para pensar, ¿cierto? Entonces, los efectos, ¿cierto? Y como todos estos afectos que escribe Pablo, ¿cierto? A los filipenses, por ejemplo, donde dice: más nuestra ciudadanía, ¿cierto? Está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Por qué dice esta palabra Pablo? Porque es importante comprender que verdaderamente nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está allá arriba en los cielos. Y es por eso que nosotros estamos luchando para poder llegar y tener esa posibilidad de ver a nuestro Dios Padre, ¿cierto?, cara a cara, y poder tener la esperanza de poder vivir justamente en Él, con Él, y reinar por la eternidad. Es por eso que nosotros, ¿cierto?, tenemos que fijar nuestra mirada en las cosas de arriba. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21, dice también la palabra del Señor: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y eso es una palabra pero tan importante que dice, ¿cierto?, el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque en estas cosas, ¿cierto?, las que están arriba no son las que están aquí en la tierra. Las cosas de arriba son, ¿cierto?, las verdades, los mandamientos, las promesas que han sido otorgadas, ¿cierto?, por nuestro Señor, que es todo lo evangelio verdadero que nos ofrece, ¿cierto?, su palabra. Y por esas cosas que no son de la tierra, ¿cierto?, que son rudimentos en cuanto a las cosas que aparecen y se destruyen, ¿cierto?, con el uso, que son las cosas terrenales, que solamente, ¿cierto?, promueve la carnalidad, ¿cierto?, y llevan a la perdición del ser humano. Nosotros de las cosas celestiales son duraderas porque son eternas. Amén. Así como la palabra del Señor, que todo en esta tierra dice la palabra que va a pasar, pero más su palabra permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque esto es algo celestial. ¿Ve la importancia de esto? Que tenemos algo celestial en nuestras propias manos y no nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que tenemos en nuestras manos. Es por eso que estas cosas que están aquí en la tierra se destruyen, pero las cosas, ¿cierto?, que están celestialmente selladas, esas permanecen para siempre. Ahora pues, ¿cierto?, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque habéis muerto, ¿cierto? Cuando Pablo dice al creyente que ha muerto, ¿cierto?, se está refiriendo a la posición, ¿cierto?, y no a la práctica, debido a que nuestra identificación con Cristo, ¿cierto?, está por supuesto en su muerte, en esa muerte de madero de cruz, pero más allá, ¿cierto?, de esa muerte que nos dio la salvación, viene la resurrección, que eso es lo que a nosotros nos entrega, ¿cierto?, la calidad de ser hijos de Dios, porque en esa resurrección también está representada nuestra nueva vida que otorgó nuestro Señor Jesucristo para nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Señor y personal Salvador. Es por eso que Dios quiere, ¿cierto?, que nos consideremos como habiendo muerto juntamente con Él, y nuestros corazones siempre están dispuestos, ¿cierto?, a discutir esta realidad, porque nos sentimos quizás luchados frente al pecado y frente a la tentación, pero lo grande y maravilloso, ¿cierto?, que es al contarnos por la fe, habiendo muerto en Cristo, esto se va volviendo una realidad en nuestras vidas. Es por eso que si nos comportamos, ¿cierto?, como los que han muerto, entonces nuestras vidas, ¿cierto?, se parecerán más y más acorde a la vida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque desde luego, ¿cierto? Nunca alcanzaremos quizás la perfección en esta vida, porque esta vida, ¿cierto? Es una vida terrenal y estamos viviendo un proceso, ¿cierto? En el cual debería estar, ¿cierto? Cada uno de nosotros marchando. El libro de Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11, ¿cierto? Nos habla respecto a que nuestra vida, ¿cierto? Está escondida con Cristo, ¿cierto? En Dios y está escondida de forma segura porque nuestra espiritualidad, ¿cierto? Está oculta dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y esto es lo que peca, la carne es lo que comete el pecado, que se va, ¿cierto? Con pies presurosos para ir al mal. Pero estamos, ¿cierto? Nosotros en la espiritualidad, ¿cierto? En lo espiritual debemos estar en una comunión continua con la presencia del Señor. Mirad cuán cierto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, cierto, no nos conoce, porque no le conoció ni siquiera a Él. Entonces nuestra vida está asegurada con Cristo, porque fuimos plantados juntamente con Él a su semejanza en su muerte. ¿Por qué? Porque nosotros también morimos para el pecado y resucitamos para salvación. Y esa es la importancia, ¿cierto?, de lo que Pablo quería hacer entender, de lo que les recordaba, ¿cierto?, en el cual, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, Pablo, ¿cierto?, especifica claramente que con Cristo juntamente soy crucificado y ya no vivo yo, más Cristo, ¿cierto?, vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por usted. Entonces, ¿cierto?, entendemos de esta hermosa palabra en esta mañana que el creyente que ha sido asegurado, ¿cierto?, por la eternidad y protegido de todo enemigo espiritual, como lo habla en Romanos capítulo 8, en Hebreos capítulo 7, donde dice cuando Cristo, ¿cierto?, se manifieste, nosotros vamos a esperar, ¿cierto?, esperando aquí en la tierra con ansias el retorno de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo a sus discípulos, y si me fuere, ¿cierto?, lo leímos, yo iré y os prepararé lugar y vendré otra vez y los tomaré, ¿cierto?, a mí mismo, porque donde yo estoy también vosotros podáis estar. Entonces, además, ¿cierto?, podemos entender y tener esta seguridad maravillosa de que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, es quien a nosotros nos tiene resguardado bajo su presencia y sus alas cubiertos, y nosotros tenemos la posibilidad de poder tener un acceso directo con la presencia del Señor. Quizá no le podemos ver, pero sí le podemos sentir, sí podemos conversar con Él, sí podemos clamar con Él, sí sentimos su presencia, sí sentimos sus caricias, sí sentimos cuando Él nos habla a través de su palabra, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, ¿cierto? Y nosotros estamos juntamente con Él para poder nosotros estar, ¿cierto?, felices aquí en la tierra viviendo juntamente con la presencia del Señor como si Él estuviese físicamente con nosotros. Es por eso que además cuando Él ora, ¿cierto?, Él mismo le dice a sus discípulos que si se fuere, ¿cierto?, y os prepararé lugar, ¿cierto?, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por supuesto, cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo ora en el Getsemaní, ¿cierto?, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 24, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Actualmente estamos resucitados con Él y gozando una nueva vida que no está comprometida para los demás, que nuestra vida está comprometida para el Señor. Y eso es lo que esperamos nosotros, ¿cierto? Que nuestra vida verdaderamente esté comprometida para la causa de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga por su iglesia, ¿cierto?, recién quizá los demás se darán cuenta de por qué nosotros actuábamos así, de por qué nosotros éramos de esa forma, por qué nosotros íbamos al templo, nos reuníamos, predicábamos, escuchábamos la palabra, cantábamos alabanzas, llorábamos, derramábamos nuestra vida delante de alguien que quizás no vemos, pero sí le sentíamos. Y solamente en ese entonces el mundo se va a dar cuenta de la gran oportunidad que se perdió. Pero ¿sabe qué? Ya va a ser demasiado tarde. Pero para nosotros no es demasiado tarde, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si usted está conectado en esta transmisión, es porque yo sé que usted también tiene a nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma en que lo tengo yo y lo siento yo en mi corazón, usted también lo siente en su vida. Y es por eso que el libro de Corintios hablaba de esta forma. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es algo tan grande y tan maravilloso que nosotros quisiéramos que todo el mundo pudiese sentir esta maravillosa manifestación del Hijo de Dios en nuestra vida, pero no todos lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas personas que todavía están muertas para el Señor y están vivas para el mundo. Y nosotros tenemos la posibilidad de estar muertos para el mundo, pero más vivos para el Señor. Así que el Señor les bendiga
y la muerte de Cristo, ¿cierto? Para ir concluyendo esta escuela dominical, la muerte de Cristo abrió una puerta para los que estaban perdidos, en sus delitos y en sus pecados, como también los tuvimos nosotros un día, puedan tener acceso a esta eternidad, de tal manera que la misericordia del Señor nos ha permitido, ¿cierto?, el poder aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en ese lugar, el lugar nuestro. Y eso es maravilloso de entender porque nadie más en este mundo lo iba a realizar de la forma como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nos convertimos en hijos de Dios. Y aunque los demás, ¿cierto?, quizá no se den cuenta de esta oportunidad maravillosa, por esto el mundo, ¿cierto?, dice la palabra del Señor, que no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aún así, ¿cierto?, no se ha manifestado en lo que debemos ser, ¿cierto? Pero cuando se manifieste, vamos a ser semejantes, porque vamos a ser y verle tal cual es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Es por eso que esta mañana es tan maravillosa, porque tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder, ¿cierto?, admirar la creación de Dios y ser agradecidos con su presencia, de que un día, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos rescató. Le invito a que le demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar a la presencia del Señor para dar gracias por este mensaje que Dios nos ha entregado en esta mañana, el cual ha sido maravilloso, y que podamos también nosotros, ¿cierto?, el poder agradecerle de todas las bondades y misericordias que Dios ha tenido con nuestras vidas hasta el día de hoy. Amén. Cierra sus ojitos y oramos a la presencia de nuestro Dios. Dios eterno, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu presencia y tu palabra ha hablado a nuestras vidas. Ha sido maravilloso, Señor, como tu palabra nos hace y nos dilucida, Padre Celestial, el poder comprender lo necesario e importante que es el poder escuchar tu voz, el poder tener una comunicación con tu presencia, Señor, el poder estar, Señor, escudriñando tu palabra, tu mensaje que tan bien nos hace a nuestra vida espiritual, rogándote que este mensaje pueda haber quedado grabado en los corazones de tus hijos, Señor, en las mentes, Padre Celestial, que podamos también nosotros comprender lo que tú querías hablar en esta mañana a nuestras vidas. Y esta gran bendición, Señor amado, que pueda ser impartida para cada uno de nosotros en esta hora. Te queremos pedir por cada uno de los que están enfermos, de los que están, Señor, en sus hogares, Padre Celestial, de los que están trabajando, Señor, a la lejanía, que sea tu presencia con cada uno de ellos y que tu Santo Espíritu, Señor, nos reparta en esta mañana esta gloriosa bendición, la cual proviene de tu presencia, en el dulce nombre de nuestro bendito y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Le damos más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La tarde nos estamos encontrando nuevamente, ¿cierto?, en nuestro servicio general a partir de las 19:30 horas. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que el Señor también bendiga, ¿cierto?, esta escuela dominical que fue muy maravillosa para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.